Yo cuando arranco la transición y los golpes pasan a ser casi diarios y donde yo empiezo a registrar cada golpe con fotos, tenían golpes por todo el cuerpo, hasta me llegó a pegar con la sonda puesta. Es que cada episodio de violencia se excitaba con eso. Hace 2 semanas mi pareja tuvo un intento de homicidio en mi persona, así que nada, por recomendaciones de abogados y de fiscales, nada, me recomendaron regresar acá a Nueva York. ¿Vos estabas en pareja en Argentina hacía cuánto tiempo? Yo estaba en pareja con Francisco hace 1 año y medio. Y durante ese año y medio es que empieza el proceso de transición. Exacto, yo lo conozco a él haciendo el otro género y me arranca mi transición en todo eso. Desde que tengo conciencia siempre me gustaron las cosas del otro sexo, de chicas, siempre en el colegio estaba con chicas, pero fui muy reprimida por mi familia. Cuando vengo a New York, esa idea de niña de 5 años, de 4 años, volvió mucho más fuerte. Entonces dije, voy a cumplir mi sueño, ¿por qué no? Él sabía de tu deseo de transicionar. ¿Cómo nace esta historia? Yo lo conozco a él por las redes sociales. Empezamos a tener encuentros por chat y decidimos encontrarnos en enero de 2024. Empezamos a vernos, pero eran todos encuentros casuales, más que nada encuentros sexuales. Y en febrero de 2024 yo lo invito a Londres para San Valentín. Quería ser ambicioso en lo que quería y vio en mí el puente como para lograr ese éxito financiero. Me entró más por el tema de la familia, arreglarle el techo a la abuela, pagarle el alquiler a la madre, mudarse de la capital. ¿Cómo fue la convivencia acá cuando se instalaron, Milá? En un principio hubo muchas red flags al principio, pero yo como que nunca había convivido antes con una pareja, entonces era como que decía, bueno, ok, pasan situaciones, pasan gritos, pero lo normalicé mucho. Ya me arrancan los episodios mucho más fuertes de violencia. ¿Tenés idea cuánto dinero llegaste a darle en total? Y aproximadamente más de $70.000. Yo me quedé realmente en shock, no podía creer lo que estaba viviendo y me quise ir varias veces. Y cuando me estaba por ir, él rompía en llanto, él me decía que él no era así, que por favor que me quede, que él iba a cambiar. Era todo muy tóxico y eran golpes fuertes, a veces eran mordidas en los labios muy fuertes, que me dejaban sangrando, o trompadas, o empujones. Que yo todo eso es como que me lo tragaba, ¿no? Yo cuando arranco la transición, la mirada hacia otros hombres en la calle pasó a ser muy, muy evidente, me empezaron a mirar mucho más y él se ponía como loco con esas situaciones. Y ahí es donde empieza a crecer esta violencia, ¿no? ¿Alguna vez te amenazó con lastimarse él? No, nunca, pero sí con prender fuego al departamento, con quemarme viva dentro del departamento, con amenazas que me incluían a mí como persona. ¿Cómo llega la denuncia? Y los golpes pasan a ser casi diarios y donde yo empiezo a registrar cada golpe con fotos. Y mis amigas me dicen, Mila, denúncialo, Mila, no puedo seguir así. Tenían golpes por todo el cuerpo, hasta me llegó a pegar con la sonda puesta. Cada vez que episodio de violencia ya era romper el departamento, tirarme cosas, secuestrarme en la camioneta, ya agarrada de pelos, ahorcadas, trompadas. Y todo eso se empezó a reflejar en mi cuerpo. Traté de llamar a la policía muchas veces, especialmente en un episodio donde recibo un abuso, donde él casi me obliga a tener relaciones, yo casi recién operada, y eso fue como lo más fuerte que viví porque nunca había vivido eso. Él en cada episodio de violencia se excitaba con eso. ¿Te violó? Y yo no podía. Sí, 2 veces. Y yo estaba recién operada, casi un mes, y pasás por situaciones, se te pasa la vida por la cabeza. Entonces como que entras en una guerra psicológica con vos misma que es muy fuerte después exponerlo quizás a tus amigas o exponerlo quizás a la justicia, ¿no? Y yo tomo conciencia de que es una violación. Primero entro en shock cuando pasan estos episodios, 2 episodios, que yo empiezo a sangrar mucho, porque estaba muy sensible. Me comunico con mi cirujano y él me dice, mira, no podés, mira, por favor, te pido que tengas conciencia de lo que está pasando, y donde yo ahí entro como a decir esto no está bien, claramente. El 4 de enero pasa el episodio en el ascensor donde realmente él me desfiguró, me quiso matar prácticamente. ¿Qué pasó en el ascensor? Automáticamente me empezó a pegar. Él me agarró el cuello, me empezó a dar trompadas diciendo que él daba todo por mí y me agarra los pelos y
me arrastra por todo el balcón y no se da cuenta que los vecinos enfrente de mi edificio estaban viendo todo. ¿Él en qué situación está? Francisco tiene 8 cosas penales y cambio de carátula a intento de homicidio. Estuvo detenido 4 días, pero como no tuvo antecedentes salió. Tiene una perimetral de 800 metros hacia mi persona cuando estoy en Argentina. Tengo cocina policial en Argentina. Eh, Rompió la perimetral 4 veces. Es algo bastante técnico, legal, se lo voy a preguntar también al doctor Matías Morla, pero ¿por qué no está detenido si rompió 4 veces la perimetral? Estamos buscando la próxima detención de él actualmente. No me interesa hasta dónde tenga que llegar, pero yo a esta persona la quiero presa con una condena efectiva. Mila, bienvenida, muchísimas gracias. Estás en Nueva York, nosotros acá, y lo hacemos de esta forma, que no es lo habitual, porque nos parecía importante contar lo que estás viviendo y cómo llegaste hasta este momento de estar en Estados Unidos, porque te sentís en peligro en Argentina, ¿es así? Exactamente. Actualmente, hace 2 semanas, mi expareja tuvo un intento de homicidio hacia mi persona. Así que nada, por recomendaciones de abogados y de fiscales, nada, me recomendaron regresar acá a Nueva York. ¿Puedo ir un poquito para atrás para contar tu historia? Sí, claro, ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Y tu vida transcurría en Argentina, un poco en Argentina, un poco en Estados Unidos? ¿Cómo es? Sí, yo me fui de Argentina a los 18 años, estuve viviendo en París, después vino la pandemia, viví en Dubái y finalmente terminé en Nueva York. Em, Nada, estuve casada anteriormente con una persona de Europa, así que nada, viví gran parte de mi juventud en Europa y bueno, después con la pandemia y todo me vine de vuelta a Estados Unidos. Tenés una empresa en Estados Unidos, ¿no? Tengo una empresa de importación, vendemos productos online, que también justamente el año pasado abrí mi empresa en Argentina. Vos estabas en pareja en Argentina, ¿hacía cuánto tiempo? Yo estaba en pareja con Francisco hace 1 año y medio. 1 año y medio. Y durante ese año y medio es que empieza el proceso de transición. Exacto, yo lo conozco a él nada, haciendo el otro género. Em, y me arranca mi transición en todo eso en mayo de 2024, que yo decido regresar a Estados Unidos a realizar toda la transición, porque me da más confianza en temas médicos, en temas de hormonas, en temas de operaciones, también cirugías muy complejas. Entonces la arrancó el año pasado. ¿La idea la tuviste siempre? ¿Cómo nace en vos? ¿Cómo llegás a esta decisión? Siempre, siempre. Em, Desde que tengo conciencia siempre me gustaron las cosas del otro sexo, de chicas, siempre en el colegio estaba con chicas, pero fui muy reprimido por mi familia. Eh, Yo el que, nada, golpes o sacarme colores de rosa de cosas que yo quería, o Barbies, o lo que sea, y lo reprimí por mucho tiempo, hasta que cuando me voy del país, a los 18 años, empiezo a descubrir un mundo nuevo, que es Europa, que es mucho más open mind. Y cuando vengo a New York, esa idea de niña de 5 años, de 4 años, volvió mucho más fuerte, porque acá las chicas son muy lindas, son hermosas, y todos muchos tienen carreras profesionales. Entonces dije, voy a cumplir mi sueño, ¿por qué no? Lo festejo que lo cumplas. Ahora nos vamos a meter en toda la situación, por supuesto, policial y el momento horrible que estás viviendo, pero qué bueno poder encontrarte con vos de esta manera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hace realmente 7 meses que cumplí mi sueño. Lo hice en tiempo récord. Transicioné como mujer. Soy una mujer completa ahora en todos los sentidos. Y me pone muy feliz. Varias cuestiones. Primero vuelvo a esa infancia. ¿La pasaste muy mal? Muy mal. Muy mal porque siempre era la excluida cuando hay que jugar a la pelota. Em, de niña, tipo, siempre era discriminación, bullying en el colegio. Yo soy de Rosario, Ujú. en el interior del país, que es mucho más fuerte, quizás eso se acentúa mucho más. Era un colegio cristiano, evangélico, entonces era mucha represión con respecto a eso y era generar una doble personalidad, porque yo en mi casa quizás con mi abuela era una persona y quizás en el afuera, en la calle con mis amigos o con mis compañeros del colegio era de otra persona. Entonces uno ya nace con esa doble personalidad. ¿Tu familia aceptaba que te enamoraras de hombres o eso también molestaba?
molestaba completamente. Una de las razones que me fui al país fue por eso, porque no recibí nunca el apoyo de mi familia hasta hace un par de años que realmente tomaron conciencia de lo que es eh, que te gusta otra persona de otro género o lo que es una transición, pero al principio era negación 100%. En este recorrido que empezás a hacer por el mundo, te podés conectar y reencontrar con vos y con tu deseo. Recién dijiste, soy una mujer completa o hice el proceso completo. ¿A qué se refiere esto? Eh, Hay muchas definiciones como mujer completa. Uno, quizás cuando arranca la transición, se hace las boobies y ya se cree que está completa, o el pelo, o las hormonas te feminizan mucho, pero yo realicé mi vaginoplastia, que es como lo último en la transición, que transicionas a mujer. Ujú. Eh, entonces, ya transicioné como mujer trans y a ser una mujer completa, se le dice, que sería 100% mujer. ¿Costó esa decisión? ¿Costó decidir operarte? Mucho, mucho porque eh, pasas a tener un órgano nuevo en tu cuerpo y te cambia la función de tu cuerpo, la forma de tu cuerpo y también mentalmente te sensibiliza mucho más, las hormonas también. Entonces, todo un proceso muy largo que tienes que tener mucho valor eh, para hacerlo. Actualmente en el país tardan 2 años en aprobarte esa operación o más. Que quizás en Estados Unidos es mucho más rápido, es casi inmediato, o de forma privada, pero es muy cara. Las operaciones así en Argentina están costando alrededor de $100.000, $150.000, que son operaciones muy complejas, es todo un equipo quirúrgico. Pero bueno, tomé la decisión y no ¿Y en me Estados arrepiento. Unidos cómo hiciste para operarte? Arranqué primero acá con los senos, las boobies. Después arranqué con el tema del pelo. Y actualmente me operé en Argentina, la vaginoplastia, en el Hospital Anchorena, en Recoleta, porque me da más confianza en tema médico. Los médicos son más como emocionales y se conectan más con el paciente, quizás aquí en Estados Unidos. Así que lo realicé de forma privada en Buenos Aires. Ah, lo hiciste en el Anchorena, pero en forma privada. Lo pagaste Exacto, sí. vos. ¿Es Lo muy pagué yo, caro? sí. Sí, 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 lo pagué yo. Y es caro. Sí, $150.000. Es muy caro. Sí, es Ah, muy para, caro. para Es una decir, operación muy compleja. Son un equipo de 5 cirujanos. Bueno, son 8 horas de operación. en paralelo vos estabas en pareja con Francisco, ¿correcto? Sí. Él Ujú, sabía de tu exactamente. deseo de transicionar. ¿Cómo nace esta historia? Yo lo conozco a él por las redes sociales en octubre de 2023. Em, Nada, yo no viajaba a Argentina hace como 2 años, ya estaba en Nueva York. Y empezamos a tener encuentros por chat y decidimos encontrarnos en enero de 2024. Yo viajé a Buenos Aires después de mucho tiempo, entonces volví a conectar con mis amigos de esa vez y amigas, y justamente era el verano, la mayoría de la gente viaja, y justamente estaba en Buenos Aires y empezamos a vernos, pero eran todos encuentros casuales, más que nada encuentros sexuales. Em, y en febrero de 2024 yo lo invito a Londres para San Valentín. Él nunca había salido del país, él de una familia muy humilde. Y cuando lo invito a Londres y pasamos tiempo en UK, la relación se puso mucho más formal desde ahí y decidimos arrancar el noviazgo. ¿Vos ya habías iniciado el proceso ahí o todavía no? No, no había iniciado todavía. Lo tenía en mente muy fuerte, lo había hablado con él, él lo bancó 100% a todo esto, y por eso también tomó la decisión más adelante de arrancar la transición Dijiste que él era de una familia muy humilde. ¿Vos tenías que ayudarlo económicamente? completamente. Sí, sí, muy humilde. Nada, vivía con la mamá en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Eh, Él siempre me contó esta historia de su parte, porque mi familia es muy humilde también, entonces conectamos por ahí. Eh, entonces, cuando me cuenta su historia de vida, yo también le cuento mi historia de vida y nos empatizamos mucho más y conectamos mucho más como pareja. Eh, y ahí es donde arrancan las como manipulaciones económicas también. ¿Vos le pasabas plata todos los meses? ¿Cómo era?
No, él me lo pedía actualmente. Es más, él me pedía salir de Avellaneda, que quería vivir en Capital, que quería tener un mejor sueldo, que quería tener dinero para ayudar a la familia, que quería tener... Quería ser ambicioso en lo que quería y Mm. vio en mí el puente como para lograr ese éxito financiero, porque a mí la verdad me va muy bien en lo que hago. Y soy muy generosa, entonces en ese momento conecté con eso y le empecé a dar dinero en efectivo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo que llegaste a hacer desde lo económico en esa idea que tenías en ese momento de que lo estabas ayudando? Em, Más que nada me entró más por el tema de la familia, arreglarle el techo a la abuela, pagarle el alquiler a la madre, mudarse de la capital, em, ¿Le alquilaste un departamento en no, Capital? alquiler de un apartamento en capital. Yo en ese momento yo venía de New York a Buenos Aires todo el tiempo, así que teníamos como ese departamento en común donde él vivía también. Y, y bueno, volvimos de Londres y prácticamente empezamos a convivir juntos en Buenos Aires. ¿Vuelven de Londres en qué mes y se instalan juntos en Buenos Aires en este En departamento? marzo, En marzo en marzo, 2024. exacto, ¿Y se instalan en dónde? ¿En Puerto Madero? en Puerto Madero. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue la convivencia acá cuando se instalaron, Mila? No, la convivencia en un principio hubo muchas red flags al principio, pero yo como que nunca había convivido antes con una pareja, entonces era como que decía, bueno, ok, pasan situaciones, pasan gritos, pero lo normalicé mucho. Eh, Siempre se presentó como una persona con doble personalidad, siempre me dijo que era muy violento, pero que él buscaba cambiar, que él buscaba ser una mejor persona en muchos sentidos, y yo le di una oportunidad en eso, y ya arrancada la convivencia a los varios semanas, meses, ya me arrancan los episodios mucho más fuertes de violencia, que son, qué sé yo, una mala palabra, un grito, un portazo, un golpe, que, que yo quedé tan sola en tema de amigos y familia, porque realmente lo di todo en esa relación, que para mí era totalmente normal eso. ¿Él te fue aislando de tus seres queridos? Sí, completamente. Todos amigos que se me acercaban eran todas malas personas. Todo tipo de familia que se me acercara eran también malas personas que me usaban por el dinero o que me usaban por algo. Hasta en el ambiente del trabajo también se metió. Era como que entré en una nebulosa muy tóxica como mujer, que es muy difícil salir. Quienes no eran él se estaban aprovechando de vos en su mirada. Exactamente, Mm. exactamente. Hasta ahí todavía los golpes no habían aparecido. No me han aparecido, pero sí ya había episodios de violencia, lo que es gritos, portazos, momentos donde él realmente quería estar solo. Todo esto conviviendo juntos, claramente, que a mí eso me llamó la atención, pero lo normalizaba mucho. Prometía que iba a cambiar, ¿qué era lo que hacía? Exactamente. Él me contaba de que él era violento por su infancia, por cosas que vivió en el pasado cuando pasaban estos episodios, después se largó a llorar y era como que, bueno, perdóname, yo no soy así, voy a cambiar. Y eso a mí me sensibilizaba mucho porque yo digo, bueno, ok, esta persona busca un cambio, pero estos episodios pasaron a ser muy repetitivos, pues. Mm. ¿Cómo sigue el tema? Yo decido arrancar mi transición en mayo. em, y decido regresar a Estados Unidos por un tiempo largo. Vuelvo a New York Él se queda y en voy a Buenos visitar cada 15 Aires. días. Vos te Ese que vas es a New mucho. York, él queda en Buenos Aires. Exacto, Ujú. sí. Y ahí se acentúa mucho más lo que son los pedidos económicos, las extorsiones, de decir, si no me pasas esto, te dejo, si no me transferís plata, te dejo. Y ya arrancan los episodios cada vez que viajaba a Argentina a verlo, de violencia física. Yo ya había arrancado mi transición con hormonas, con bloqueadores. Bloqueadores llamó a lo que sería bloquear todo lo que Eh, es el género masculino, ¿no? ¿Tenés idea cuánto dinero llegaste a darle en total? ¿Hiciste el cálculo alguna vez? Y aproximadamente más de $70.000. Fácil.
Estabas en un Todo era proceso, en puchitos, ¿no? sí. En partes. Era, necesito para esto, necesito para mi mamá, necesito para mí, y yo accedía en ese momento. Él accedía porque era como, me aisló tanto que él me decía creer que él era la única persona que estaba para mí y que era mi único sostén emocional y todo que yo realmente entré en un terreno muy tóxico Mm. a todo eso. Yo creo que él más que nada me estudió emocional y psicológicamente, una persona muy inteligente, tiene 23 años, pero es muy inteligente, que creo que esa inteligencia también te la dio a la calle, que me entraba en áreas muy sensibles mías, que son los amigos, la familia, y a través de ahí la manipulación para sacarme dinero, ¿no? Em, ¿Vos crees que el fin ya, era sacarte dinero? ¿Ese era el fin? yo creo que sí, completamente, sí, porque ya no, había muy poca conexión emocional en esos pedidos, en esas extorsiones que casi era si no me transferís, te dejo y sos lo peor del mundo. Ahora, a la vez empieza la violencia cada vez más fuerte, porque empiezan los golpes Tanto, en estas visitas que vos hacías cada 2 semanas, entendí que venías. exactamente. Exactamente. ¿Qué era lo que pasaba en esas visitas? No, cada visita que yo venía, él se ponía como loco. Era como que él no podía ser él cuando yo estaba acá. Y ahí descubro que era adicto al juego, que era adicto a las puestas online. Y cuando yo estaba en Buenos Aires, él no podía hacer nada de eso. Entonces como que tenía como síntomas de abstinencia a estas adicciones a la ludopatía que iban reflejadas directamente a la relación. Mm. Eh, y a las pedidas de dinero cada vez más fuertes. Me pedía que lleve efectivo. Yo cada vez que iba con $10.000 en efectivo, que es el monto legal para entrar al país. Ujú. eh, y apenas llegaba era, bueno, y los dólares y el dinero y esto. Y esto empieza a incrementar cada vez más, a pasar episodios de violencia durante mis estadías en Buenos Aires, que, que ya arrancan los golpes físicos, que a mí el primer impacto me dejan como muy, muy en shock, ¿no? Nunca te había pasado una cosa así. Nunca, jamás. Nunca había vivido la violencia de género como mujer. Nunca. Nunca y no sé lo que era. ¿Qué hiciste cuando empezaron a aparecer los golpes, Mila? Em, los primeros golpes, yo me quedé realmente en shock, no podía creer lo que estaba viviendo y me quise ir varias veces. Me quise ir del departamento, me quise volver a Nueva York porque yo nunca me había pasado eso. Eran golpes quizás muy fuertes o gritos en el edificio. Yo nunca había vivido eso. Y cuando me estaba por ir, él rompía en llanto, él me decía que él no era así, que por favor que me quede, que él iba a cambiar. Em, y yo ahí como que entraba en un sistema de vulnerabilidad que decía, claro, yo me voy y él es todo para mí. Entonces, y yo soy todo para él, entonces era todo muy tóxico. eh, y eran golpes fuertes, a veces eran mordidas en los labios muy fuertes, que me dejaban sangrando, o trompadas, o empujones, que yo todo eso es como que me lo tragaba, ¿no? ¿Vos entendías que no era culpa tuya? No, en ese momento eh, yo sentía que tenía que dar todo en la relación yo, que pasó a ser mi único sostén emocional, quedé muy sola y creía que si yo no le daba eso, yo iba a entrar en una situación muy vulnerable también como mujer y iba a quedar prácticamente sin compañía y sin sostén, porque él siempre me hablaba del sostén. Que Pero me dice, qué eso, bueno que tenés una él te hacía pareja, qué creer bueno que estás eso. relacionado con una pareja al lado. Él- Entonces era toda una manipulación muy fuerte. Él todo el tiempo me manipulaba con eso, con el decirse, venir a vivir conmigo todo el tiempo, full time, o que yo estaba mirando a otros hombres. Yo cuando arranco la transición, la mirada hacia otros hombres en la calle pasó a ser muy, muy evidente, me empezaron a mirar mucho más. Eh, eh, quizás hombres se te acercaban o lo que sea, y él se ponía como loco con esas situaciones. Y ahí es donde empieza a crecer esta violencia, ¿no? Que quizás en la calle no, pero volví a casa
y prácticamente me aisló completamente de salidas, de salir a comer, de salir a hacer actividades con mis amigas o lo que sea, porque estaba mal. Había una Ir a cosa comer quizás estaba de, mal había una cosa de celos importante, ¿crees que lo motivaba a él? y tal cual. Celos y posesión completamente, porque cada vez que yo quizás me ponía algo sexy o algo que me gustaba a mí ponerme, estaba mal o no lo uses. eh, y llegó hasta prohibirme salir de casa por esas cosas. Mila, hasta ese momento vos todavía no lo habías denunciado. ¿Alguna vez No, no, te amenazó con lastimarse él? no, nunca, pero sí, sí con prender fuego el departamento, con quemarme viva dentro del departamento, eh, con amenazas que me incluían a mí como persona. Eh, que, que cuando pasaban esos episodios que pasaron a ser muy habituales, eh, cada vez era como, deseo que te mueras, ¿no? Deseo que, que no existas más. Y eso a mí me hacía muy mal y era todo un ciclo de contención y de contención emocional que estaba nula porque quedé sola y no podía hablar con nadie. Entonces pasé a ser una persona muy, como muy dejada y como muy manipulable de esa área. ¿En algún momento quiso que frenaras la transición él? No, No. no, es más, quiso que la acelere mucho más la transición. Quiso, y por eso hice la transición también por mí, pero la hice en un tiempo récord prácticamente, la hice 6 meses y medio. Me parece importante aclarar esto. La hiciste por vos la transición, era un deseo tuyo. Hice por mí, deseo mío, sí, exactamente. Ok, pero los tiempos tal vez hubieran sido otros. Sí, tal cual, De la tal cual. transición hoy no te arrepentís. No, para nada, pero yo creo que el cuerpo necesita adaptarse mucho más, necesitas ser consciente de muchos cambios, que quizás meterte 4 operaciones de una eh, te puede movilizar y te puede como afectar a largo plazo, porque date cuenta que estás cambiando de género completamente. Eh, no es ponerse una ropa de mujer y listo, es cambiar tu esencia también, que es fundamental. ¿Cómo continuó? Fuimos a Europa para verano, verano europeo, julio 2024, eh, y ahí los golpes ya eran casi diarios. eh, Eran peleas casi no tenían sentido prácticamente. Sí, las peleas así también en Europa, fuimos a Ibiza, Madrid, Mallorca, Capri, y, y yo como que no podía creer lo que estaba viviendo realmente. Ahí es donde empecé a ser consciente de que estaba en un lugar muy tóxico, porque Mm. ya era, en cada lado que íbamos era que se peleaba con la gente porque me miraba, se peleaba con hombres en la calle, en Europa también, era mucha violencia muy tóxica y muy posesiva, de que si no me compras esto, te dejo, soy la peor, me vuelvo a Buenos Aires, eh, y hasta quise volverme a New York desde Europa, pero era como que era todo muy, repito, una nebulosa tan difícil de salir que yo hasta lo normalicé, normalicé completamente y ahí fue donde empecé a transmitírselo a mis amigas, lo que yo estaba pasando. Ahí pudiste En empezar a julio, hablar. agosto, sí, sí, porque ya era como que necesitaba hablarlo y no iba a terapia tampoco. Entonces me empecé a desahogar con mis amigas y donde mis amigas es como que empezaron los llamados de atención. ¿Cómo llega la denuncia? Yo realizo mi vaginoplastia en noviembre en Recoleta, en el Sanatorio de Chorena, em, y ya la situación ahí ya pasa a ser mucho más grave. Era como que ya no había conexión emocional, no había conexión como pareja tampoco, y los golpes pasan a ser casi diarios, y donde yo empiezo a registrar cada golpe con fotos. Y mis amigas me dicen, Mila, denúncialo, Mila, no puede seguir así, tenías golpes por todo el cuerpo. eh, Hasta me llegó a pegar con la sonda puesta. eh, Después de la vaginoplastia te ponen una sonda por 2 semanas. eh,
y donde empiezan las infidelidades mucho más fuertes, donde yo descubro infidelidades y era como que no, no soy así, y donde completamente quedo sola en todo sentido, y donde yo en diciembre de 2024 ya quiero de hacer esta denuncia y donde él no me deja, que yo quería llamar a la policía, quería buscar contención en un lugar, quería sacarlo de mi casa y era que no podía. Directamente es como que cada vez que episodio de violencia ya era romper el departamento, tirarme cosas, eh, secuestrarme en la camioneta, eh, querer ir a denunciar y no me dejaba, eh, ya agarrada de pelos, ahorcadas, trompadas, y todo eso se empezó a reflejar en mi cuerpo. Ahí empezás a trabajar con el estudio del doctor Matías Morla. Exactamente. En diciembre de 2024 él me pide yo en todo este momento nunca conocí a su familia, nunca me la presentó, porque él me decía que le tenían asco a las personas trans, que no era el momento todavía, ni a ninguno de sus amigos, increíble. Donde me pide en diciembre 2024 que quiere viajar a Río de Janeiro con la madre, para Año Nuevo, donde yo accedo a pagarle todo el viaje completo a él y la madre. Yo quedo sola en Argentina porque tampoco me incluyó en ese viaje, entonces decido regresar a New York para pasar las fiestas con mis amigos acá y bueno, donde ahí empieza el debacle completamente. Nada, no me habla por una semana prácticamente, amenazas por querer hablar por teléfono, y cuando regresa el 4 de enero a Buenos Aires, empezó lo peor, claramente. Tuvo un episodio que fue el intento de homicidio, donde realmente me quería matar. ¿Vos No, todavía sí. no lo habías denunciado o ya sí lo habías denunciado ahí cuando volvés en Traté de enero? llamar a la policía muchas veces, especialmente en un episodio donde recibo un abuso, donde él casi me obliga a tener relaciones, yo casi recién operada. eh, Y eso fue como lo más fuerte que viví porque nunca había vivido eso. Él en cada episodio de violencia tenía como después, se excitaba con eso. Y cuando yo realicé mi vaginoplastia era más todavía. Era como que me cagaba a palos, perdón por la palabra, pero después de eso es como que quería tener relaciones. ¿Te Y violó? yo no podía. Sí, dos veces. Dos veces. Eh, y nunca había vivido eso, ¿entendés? El que te pidan por la fuerza, buscar placer donde no es imposible. Y yo estaba recién operada, casi un mes, y pasás por situaciones, que te pasa la vida por la cabeza, ¿entendés? Porque no tomás conciencia, pero como que lo normalizás porque es tu pareja, ¿entendés? Entonces como que entras en una guerra psicológica con vos misma que es muy fuerte después exponerlo quizás a tus amigas o exponerlo quizás a la justicia, ¿no? Y no, yo tomo conciencia de que es una violación. Es súper importante lo que estás diciendo y yo lo quiero recalcar porque por más que sea una pareja, un matrimonio, lo que fuera, cuando una de las partes no quiere, no quiere. No hay papel, noviazgo, certificado de matrimonio que justifique eh, de ninguna manera ningún tipo de abuso sexual. Todos tenemos derecho a No, decir que no, incluso dentro de un matrimonio, una pareja. Y me parece importante destacarlo, o remarcarlo, y destacar tu valentía al contar esto, porque parece que una no puede decir que fue violada dentro de un matrimonio o de un noviazgo, y esto pasa un montón. Y estar mucho. dentro de un noviazgo o de un matrimonio no es una garantía de que uno quiere tener relaciones sexuales. Y también hay violación dentro de los matrimonios. Exacto. Ahí es que te comunicas con Matías Morla. Hasta el episodio de ahí, yo trato de ir a la comisaría primera de Puerto Madero. Primero entro en shock cuando pasan estos episodios, dos episodios, que yo empiezo a sangrar mucho, porque está muy sensible en lo que es mi vagina, claramente. Me comunico con mi cirujano y donde me dice, mira, no podés, Mila, por favor, te pido
que tengas conciencia de lo que está pasando y donde yo ahí entro como a decir esto no está bien, claramente. Y bueno, él se va a Río, vuelve de Río y el 4 de enero pasa el episodio en el ascensor donde realmente él me desfiguró, me quiso matar prácticamente. ¿Te puedo Y preguntar, donde, te, te puedo preguntar qué pasó en el ascensor? sí, nada, yo quiero pasar tiempo con él porque recién volvía de Río de Janeiro y realmente me dice que no, que se quiere ir, que se va, y iba a ir, tenía otros planes y yo como que no entiendo y esto fue en el ascensor de mi edificio en Puerto Madero y es como que automáticamente me empezó a pegar. Me agarró el cuello, me empezó a dar trompadas diciendo que él daba todo por mí, de que yo no me doy cuenta, de que soy la única persona que tengo y me empezó a pegar trompadas y prácticamente me dejó inconsciente. Me rompió la nariz, el tabique, me dejó politraumatismos en la cabeza, en el cuerpo, casi me encapsula un seno también que tengo. Salgo del palier y empiezo a pedir gritos, ayuda a la mucama, en mi mucama de toda la vida. Y, y Romina, mi mucama, cuando abre, me ve a mí en toda esta situación y queda en shock. Y los golpes siguen adentro del departamento con la mucama de testigos. Y donde él me dice que me fue infiel toda la vida, que siempre me usó, que yo era un objeto para él, de que yo no me doy cuenta. eh, y donde yo ahí no podía creer lo que estaba escuchando y, y me encierro en mi cuarto y él viene atrás y me agarra los pelos y me arrastra por todo el balcón y no se da cuenta que los vecinos enfrente de mi edificio estaban viendo todo, justamente con mi mucama, que no podía creerlo, y ahí cae la policía. Y cuando cae la policía, que tengo que destacar que hicieron un trabajo increíble, la policía de Buenos Aires, increíble realmente. Él cambia la actitud y me dice, mira, perdóname, te amo. Era como que todo el tiempo era, te cago a palos, pero después era como que él era un ángel, ¿viste? Y yo digo, basta. Yo digo, yo así no puedo seguir más. Y donde yo veo las infidelidades, y yo me vi desfigurada en el espejo, sangre por todos lados. Y la policía, nada, lo esposa y me dice, hace la denuncia. Y donde yo accedo por primera vez, tener contacto con la justicia eh, y justamente con el estudio de Matías Morla. ¿Fueron tus vecinos los que hicieron la denuncia? Mis vecinos eh, y más que nada hablé con el comisario Walter ¿Pero Rey de quién la llama primera ese y día para que vaya la policía? los vecinos. Qué bien y qué importante que se involucraron, porque a veces nos da miedo y Es esto también me parece impresionante, es importante impresionante, decirlo. Eh, es impresionante. ¿No? La responsabilidad que tenemos cada uno como sociedad cuando vemos una situación así ¿no? Sí, de activar, porque a veces tenemos muy incorporado el no meternos y fue muy importante lo que hicieron, porque muy te importante. ayudaron en ese Sí, no, momento, pero también ese momento te ayudó a decir basta hasta acá. Hoy estás trabajando exactamente. con el estudio de Matías. ¿Él en qué situación está, Francisco? Chico tiene 8 cosas penales y cambio de carátula a intento de homicidio. Eh, Estuvo detenido 4 días, pero como no tuvo antecedentes, salió. Tiene una perimetral de 800 metros hacia mi persona cuando estoy en Argentina. Tengo cocina policial en Argentina. Eh, Rompió la perimetral 4 veces. Eh, y a mí me dio terror porque se vuelve a aparecer por Puerto Madero. Me manda mensajes, te voy a buscar, diciéndome de todo. Y yo era como que ahora no, o sea, mirando para atrás, no puedo creer que a pesar de que tenga causas penales y esté imputado y todo, siga obsesionado con todo esto, ¿entendés? Y me buscan en las redes sociales y todo, y yo realmente volví a New York porque tenía miedo en Argentina, porque una persona que es psicópata, la médica forense me dijo algo que a mí me marcó mucho, que me dijo, este tipo en un mes te mataba. Y a mí eso me choqueó mucho porque cuando me empezó a analizar todos los golpes,
desde ese día, hace 30 días atrás, que yo tenía moretones todavía, Mm. eh, me dijo, no puedo seguir así, no puedo seguir así, Milán. Es Están las increíble. causas penales, está la restricción de acercamiento, la perimetral. Me imagino que tiene algún impedimento de contacto también, que no tiene que contactarte por redes sociales de ninguna manera, ¿no? Exactamente, pero la rompió 4 veces a la perimetral con respecto a las redes sociales y también Bombadero, es como que, o sea, en su cabeza él cree que esto es un juego, ¿entendés? Él cree que esto es una broma y él se está enfrentando a la justicia actualmente y, a- y la cosa está muy, tengo que agradecer a la Fiscalía 10 de la Ciudad de Buenos Aires porque está portando excelente y a pesar que hay feria ahora, están acelerando todos los procesos y la detención porque ya rompió muchas veces la perimetral y es como que me está buscando, que realmente a mí me da terror, ¿entendés? Es He ridículo que medido dos vos metros, yo no, soy muy chiquita, o sea, es ridículo que vos no puedas estar en Argentina, más allá de que quieras estar en Nueva York cuando vos quieras, pero que en este momento a vos te dé miedo estar en tu casa y estés en otro y no país. puedo ir a Tati, ¿sabes lo que es salir con la policía para todos lados? No puedo salir de Puerto Madero, que te controlen, que mandándote mensaje cada 6 horas, ¿cómo estás? Es el equipo psicológico todos los días. Es, que- es como que no podés vivir. O sea, pasás a ser una prisionera de esta persona, ¿entendés? Que a mí Te me pregunto, me dejó muy choqueada, muy marcada. es algo bastante técnico, legal, se lo voy a preguntar también al doctor Matías Morla, pero ¿por qué no está detenido si rompió 4 veces la perimetral? Están buscando la próxima detención de él Ay, ok. actualmente. Él es algo que está pidiendo el estudio de abogado porque, nada, dio direcciones de que nadie vive, por ejemplo, en fiscalía, eso es un rompimiento de orden, rompió la perimetral 4 veces, es una persona totalmente con un perfil agresivo, psicópata, que corre en riesgo mi vida. Sí, por supuesto, tu vida y la de otras personas, porque si este es el perfil, eh, ¿no? Qué tipo peligroso. Eh, yo lamento enormemente el dolor que estás pasando Gracias. y tendría que ser un momento de acomodarte a este nuevo cuerpo, a que se vengan cosas lindas, a un camino que lograste recorrer. Y en serio lamento que tengas que estar en otro país eh, porque no te sentís cuidada acá. Espero que suceda todo lo que tiene que suceder para que este tipo esté preso como tiene que estar. Y lo que yo me busco ahora, quiero seguir con este caso a full. No me interesa el dinero que tengan que gastar, no me interesa hasta dónde tengan que llegar, pero yo a esta persona la quiero presa con una condena efectiva, que estamos hablando de entre 15 y 20 años. Eh, y, y ahora es como que siento vivir en libertad, ¿no? El no dar explicaciones de por qué sales a comer, de ponerte lo que te gusta, de estoy viviendo un mundo que realmente nunca lo he vivido antes como mujer, que es como que ahora yo realmente me siento libre, ¿entendés? Y ahora me estoy descubriendo como Mila y la verdad que estoy con un proceso de entendimiento de un montón de factores que estoy muy positiva y ojalá esto pueda llegar hasta lo último y estamos realmente poniendo todo con todo el estudio y fiscalía y que sea justicia. Mila, yo te agradezco un montón. ¿Hay algo que no te haya preguntado que sientas que me querés contar? Me encantó, Tati, gracias por este espacio. Que se vengan todas cosas lindas, estamos en contacto y lo vamos a seguir el tema, por supuesto. Gracias a vos y a Infobae por este espacio y claro que sí. Beso enorme, Mila. Eso, cuídense.